Buenas tardes, ¿listos? Listos. ¿Qué tal? Listos, buenas tardes. Pues vamos a comenzar, ya son las 6 de la tarde en punto. Queremos darles la más cordial bienvenida virtual a este curso que tenemos preparado para profesionales de la salud, pero que, pues como siempre en los cursos que preparamos aquí en la Secretaría de Salud, finalmente cualquier persona lo debe y lo puede escuchar. Yo les doy la bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán. Mi nombre es Ileana Fajardo y soy la directora estatal de nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán. Y les tenemos preparado hoy un curso virtual que creo que va a ser de muchísima utilidad, por supuesto, para los profesionales de la salud que pues finalmente están siempre buscando y están siempre capacitándose para atender mejor a nuestra población aquí en Yucatán y bueno, en donde nos estén escuchando. Hoy quiero presentarles a los profesionales de la salud que nos están acompañando para este curso virtual que les tenemos preparado el día de hoy. En primer lugar, quiero presentarles a la licenciada en nutrición, educadora en diabetes, Nayeli Yacir Valencia Quiñones. Nayeli es nutrióloga egresada por la Universidad Modelo, educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes y actualmente trabaja con nosotros en la Dirección de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán. También nos acompaña la licenciada en nutrición y también educadora en diabetes, Ana María Vera Santos. Ella es nutrióloga también, egresada por la Universidad Autónoma de Yucatán, educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes y actualmente es nutrióloga también en la Dirección de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán. Ambas tienen experiencia y están encargadas del desarrollo y aplicación de programas educativos, sobre todo dirigidos a profesionales de la salud que trabajan en el primer nivel de atención de la Secretaría de Salud de Yucatán. También nos acompaña el doctor Miguel Ángel Nazú Aque Montiel. El doctor él es médico cirujano por la UNAM, especialista en medicina del deporte por la UBADI y es el vicepresidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte, médico especialista en la Dirección de Nutrición de los Servicios de Salud de Yucatán. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias por acompañarnos a todos el día de hoy. Un poco la dinámica de la presentación. Tenemos una presentación dividida en 3 partes. Nuestros 3 profesionales nos van a tocar diferentes temas que van a ser muy, muy importantes. Si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, aquí en Zoom, quienes nos estén acompañando, tenemos habilitada la parte del chat o de preguntas y respuestas donde nos pueden hacer sus preguntas y los panelistas irán viendo al mismo tiempo que una servidora las preguntas y con mucho gusto las que podamos las iremos contestando en el momento o al final de la presentación. Y quienes nos están escuchando a través del Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán también, nos pueden hacer alguna pregunta, algún comentario que ustedes gusten a través de esa vía y con mucho gusto una servidora se las hará llegar a los ponentes del día de hoy. Entonces, pues ojalá que disfruten este curso, ojalá que puedan sacar el mejor provecho de él para, por supuesto, mejorar su práctica clínica. Así que pues yo les dejo con nuestros expertos, les dejo primero con la licenciada Nayeli, que ella va a comenzar la presentación del día de hoy. Adelante, Nayeli. Bueno, muy bien, pues buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nuevo el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a platicar sobre esta capacitación que hemos estado ya dando desde hace algún tiempo, paso a paso, prevención del pie diabético, que está enfocada y dirigida principalmente a profesionales de la salud comprometidos con la prevención de las complicaciones en sus pacientes, ¿no? Como objetivo principal, general, tenemos la importancia de reforzar este cuidado de los pies en el paciente y esta detección oportuna para disminuir esos factores de riesgo y poder prevenir estas complicaciones que van desde lesiones muy sencillas en la piel, completamente detectables incluso por el paciente, hasta lesiones como las ulceraciones o desafortunadamente lo que pudiera desembocar en estas amputaciones que son graves y que definitivamente son completamente prevenibles. Como introducción para ponernos en contexto respecto a este tema,
Se sabe que el paciente con diabetes pues tiende a ser descuidado o desatendido por el profesional de la salud en el tema de los pies, y eso es algo que pues está bien descrito, ¿no? Que de repente es un punto que no se aborda muy frecuentemente, porque de repente tendemos a lo mejor a enfocarnos un poco en la glucosa o en los niveles de hemoglobina glucosilada, pero ciertamente esta complicación, que es muy importante y que causa un gran impacto, pues de repente tiende a ser un poco descuidada, ¿no? Pocas personas con diabetes tienen los pies revisados hasta que a lo mejor ya es demasiado tarde, o no reciben una educación sencilla, una educación clave para ayudarlos a esta autogestión, a este empoderamiento que ayuda a que el paciente incluso pueda él solito ir identificando estos riesgos que pudieran aparecer. Y pues actualmente, en frente a la situación que estamos viviendo con el COVID-19, sabemos que las personas que tienen diabetes pues tienen este riesgo de complicarse fatalmente, y pues definitivamente esto, aunado al pobre control y a esta complicación que pudiera surgir, pues entonces va a ponernos el panorama pues mucho peor de lo que ya estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es el impacto del pie diabético en el mundo? Pues cada 20 segundos en algún lugar del mundo alguien está perdiendo una pierna debido a esta complicación de la diabetes. Eso quiere decir que si nosotros estamos aquí en promedio 1 hora, pues a lo mejor 180 personas están perdiendo una pierna o están teniendo una amputación, lo cual es bastante grave o bastante pues duro, ¿no? Es una cifra muy, muy, muy cruda. Y pues también millones de personas sufren de úlceras en los pies, pero no debemos olvidar que hay algo muy importante, que es la atención del equipo multidisciplinario, que nos puede ayudar mucho a compartir estas metas, a que nuestros pacientes puedan recibir la atención y que no recae únicamente en un solo profesional de la salud, y de esto vamos a platicar un poquito después, pero también hemos platicado de ello en sesiones pasadas en las que hemos abordado la parte de la importancia que tiene el equipo multidisciplinario. ¿Cómo estamos en diabetes en México? Pues es bien conocido que la prevalencia ha ido aumentando desde un 7% en el 2006, que pasamos a un 9.2% en 2012. Actualmente en Salud reporta 10.3% de la población en México con diabetes, siempre con una tendencia mayor en las mujeres. Y pues definitivamente vemos que las cifras no mejoran, sino por el contrario, ¿no? ¿Qué pasa con esta diabetes? Que está causando daño en la retina, úlceras y amputaciones en segundo y en tercer lugar, lo cual es grave porque definitivamente esto son complicaciones que son factibles de prevenir, que incluso se pueden prevenir con medidas pues relativamente sencillas y de muy bajo costo, que es lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para lograr este objetivo conjunto, y vamos a ir viendo que no necesariamente tenemos que hacer cosas tan difíciles, pero que sí podemos lograr esta prevención. Bueno, ¿cómo está la diabetes en Yucatán? Sabemos que el 10.7% de la prevalencia en Yucatán pues ha incrementado en los últimos años. Incluso actualmente estamos un poco por encima de esa media nacional de 10.3. Entonces, en Yucatán definitivamente tenemos muchos casos de diabetes. Nuestras plataformas de información estatal nos están reportando que actualmente 18.601 personas tienen diabetes, y de este número de personas con diabetes, el 71.2% están en un rango mayor a 7% de hemoglobina glucosilada, lo cual refleja un descontrol. Si para esta cifra se sabe que a partir del 7.7% de hemoglobina glucosilada, esto puede aumentar el riesgo de amputaciones. Entonces estamos hablando de que más del 70% de nuestra población con diabetes está en este riesgo de amputación. También se reportan, de acuerdo a estos sistemas de información, que el 95% de los pacientes cuentan con una revisión de pies en la última consulta. Esto es una realidad, sí, pero es importante también mencionar que muchas veces esta evaluación o valoración es superficial, o no es tan específica, no es tan profunda, a veces se basa en una revisión visual únicamente, y lo que queremos hacer el día de hoy es mostrarles esas estrategias para que esta revisión sea mucho más completa y de cierta manera pues mucho más oportuna.
Además de esto, vemos que, o sabemos que por cada paciente que sabe que tiene diabetes o que conoce su diagnóstico, existe una persona que no sabe que tiene diabetes, entonces duplicaríamos todas estas cifras y pues actualmente con la situación del COVID también se sabe que muchas personas que reciben diagnóstico de COVID, pues también están recibiendo diagnóstico de diabetes porque no sabían que tenían diabetes y pues son muchas las personas en realidad que están ahí sin saber y que seguramente están en descontrol y que también tienen este riesgo. Muy bien, vamos a ver o platicar un poquito sobre las barreras que existen sobre estos objetivos, porque definitivamente existen muchas barreras que nos están, por las que no estamos completamente logrando el objetivo de esta prevención. ¿Qué es lo que vamos a ir describiendo? Y también vamos a ir describiendo cómo vamos a ir como eliminando poco a poco cada una de estas barreras. Dentro de las más importantes, refiriéndonos al profesional de la salud, está la inercia clínica, que esto se define como la falla del profesional de la salud para iniciar o intensificar alguno de los tratamientos, sobre todo cuando se ha demostrado que no se están logrando esas metas, ¿no? Esta inercia clínica pues puede surgir porque a veces hay una falta a lo mejor de capacitación, por eso tan importante estos temas, estas capacitaciones y saber cómo y actualizarnos todo el tiempo. También esta inercia clínica puede deberse también a veces un poco a la falta de empatía o a ponernos un poquito también en los zapatos de ese paciente, ¿no? ¿Quién no conoce a alguna persona que tiene diabetes y seguramente conocemos a alguien en la familia o a alguien cercano? Y entonces a veces ponernos un poco también en los zapatos de esa persona, pues también nos hace ser un poco más sensibles y darle a lo mejor el tiempo necesario o la búsqueda de verdad de esas metas y tratar de hacer todo lo que esté en nuestras manos como profesionales de la salud para ese logro. Algo también que interfiere o que hace que esta inercia clínica se dé también es la comunicación y en esta parte de la comunicación por parte del profesional de la salud, pues vemos aspectos generales desde que no se delimitan a veces los objetivos, que no haya distractores, permanecer cerca de ese paciente, que las instrucciones sean claras, que muchas veces no se evalúa mucho si el paciente está entendiendo lo que se le dijo, si se le habló de manera sencilla, si se está llevando verdaderamente estas recomendaciones a casa o lo que nosotros hayamos querido transmitirles, ¿no? Como si hacemos un resumen de lo que ya le quisimos mostrar durante a lo mejor esa intervención, o si el mismo paciente nos puede decir qué es lo más importante, ¿no? Para darnos una idea de qué tanto el paciente está entendiendo esas indicaciones. Aspectos como escuchar con empatía, preguntar al paciente, reconocer los esfuerzos y los logros. Muchas veces se emiten recomendaciones y el paciente pues las hace, pero muchas veces igual queda de lado este reconocimiento de que pues ya está avanzando, aunque sea poquito lo está haciendo. Entonces sabemos también que las recomendaciones que emita el profesional de la salud, principalmente el médico, pues siempre tienden a ser como muy, muy importantes para los pacientes, ¿no? Y esa es una realidad. Entonces, hay que ser conscientes de ello porque una recomendación así, sencillita, importante, puntual, que el paciente se lleve a casa, va a tener muchos más beneficios de lo que podemos imaginarnos, ¿no? Vemos aspectos desde la voz, hablar despacio, ¿no? Usar pausas, ser cálido con el paciente, el lenguaje corporal, muchas veces con las ocupaciones, a lo mejor, si tenemos en esta situación en la que estamos frente al paciente, si tenemos esta postura en la que pues a lo mejor le estamos poniendo atención, lo vemos, sonreímos con él, o si a lo mejor estamos ocupados, a lo mejor llenando algún formato y es muy poco o es menos personal o esta interacción que se da con el paciente. Entonces, todas estas pueden ser aspectos de la comunicación que a lo mejor se ven en un ambiente pues, en el que tenemos al paciente enfrente, pero pues sabemos que actualmente pues tenemos que recurrir a otros aspectos, ¿no? Que ahorita vamos a platicar. No olvidemos que la falta de
del fomento al trabajo interdisciplinario es muy importante. Todos somos un equipo. Eso es lo que platicaba un poquito al principio. Siempre tenemos que tratar de apoyarnos de nuestro equipo. Si somos profesionales de la salud, que afortunadamente podemos trabajar de cerca con otros profesionales de la salud que puedan estar capacitándose en este tipo de temas, de verdad que nos va a ayudar mucho a ese logro de esos objetivos, porque a lo mejor si soy médico y de verdad tengo poco tiempo para esta consulta, que es una realidad también, sabemos que sobre todo institucionalmente, pues a lo mejor no tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Para abordar algunas cuestiones importantes también, pero sí nos podemos apoyar de enfermería, de nutrición, incluso cuando no trabajamos directamente, a lo mejor en un mismo espacio, en una clínica, con este equipo, pero si yo como nutriólogo, como promotor de salud, como trabajador social, me informo, me documento, me capacito, veo cómo, o sea, aprendo cómo llevar a cabo estas intervenciones, pues de todas maneras todos al final estamos trabajando en conjunto, y a lo mejor lo que no refuerza o lo que a lo mejor no da tiempo para reforzar a un profesional de la salud, pero otro profesional de la salud que lo atienda también puede reforzarlo, ¿no? Y esa es la importancia de trabajar en equipo. ¿Cuáles son las nuevas barreras a las que nos estamos enfrentando? Pues definitivamente estamos en distanciamiento social. Eso implica que nuestros pacientes a lo mejor pues ya no los veamos. Cuando se trata de pacientes crónicos, por ejemplo, que están en su centro de salud y ya no pueden asistir por el riesgo, porque pertenecen a esta población en riesgo, y el que se acerca es el familiar, pues definitivamente ya perdimos esa parte, ¿no? De lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Entonces, el distanciamiento que estamos viviendo, esa accesibilidad al servicio, de si un paciente se siente mal o tiene alguna situación de salud, pues ya es más temeroso a lo mejor de acercarse a ese centro de salud. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? La dificultad de los seguimientos. Y yo soy un profesional que ya abordó un tratamiento, que ya estaba avanzando en algunos aspectos, pero actualmente, pues obviamente eso puede dificultarse, ¿no? Cómo darle el seguimiento a las personas. Y la menor prioridad de todos estos cuidados y del control en general, porque si definitivamente estamos viendo que hay un descontrol, tanto en la alimentación, en el monitoreo, etcétera, pues obviamente en este aspecto importante que es el cuidado del pie, pues también estamos, ¿no? En un problema ahí, porque tampoco hay como una prioridad en este punto. Y yo creo que todo es importante y todo es parte de lo que necesitamos abordar, ¿no? Y no dejar de lado este tema tan importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a usar nuestras plataformas digitales, vamos a usar la consulta en línea, materiales didácticos visuales, videos. Hay muchos materiales que podemos emplear actualmente que son muy visuales, que podemos enviar, por ejemplo, y es una manera de acercamiento o de utilizar todas estas herramientas que tenemos actualmente, en la que igual muchas personas pues ahora están pues a lo mejor más pendientes de las redes sociales, o toda la información viene por estos medios. Entonces vamos a sacarle provecho a ello para tratar de llegar a nuestros pacientes con las recomendaciones necesarias para que logremos todo este conjunto, que es pues obviamente mejorar su salud y prevenir sus complicaciones. Bueno, entre las responsabilidades del personal de la salud, pues es realizar esta evaluación de manera correcta, de manera oportuna, no dejarla de lado, cumplir con las medidas para la revisión de los pies, eso ahorita lo vamos a ver más a detalle, contar con el equipo, pero si no cuento con el equipo, es importante que sepamos buscar alternativas. Todo va a ser mucho más importante que dejar de lado, o sea, u omitir esta valoración del pie o estas recomendaciones que debemos estar emitiendo muy frecuentemente. Por eso es que los cuidados o todo lo que nosotros implementemos respecto a este tema y todos los temas de salud, pues siempre tienen que estarse como abordando y siempre informando con mucha frecuencia para que el paciente entienda que es algo importante, ¿no? Hasta que a él se empodere suficiente o le caiga el 20 de que todo eso se tiene que cuidar, ¿no?
destinar el tiempo necesario a esta práctica, y a veces igual, como les decía, pues la falta de tiempo, que es una realidad, pero pues por eso hay unas estrategias que podemos implementar, incluso con tiempos más cortos. Y pues adaptarnos, que es lo que nos toca en estos momentos, ¿no? O sea, adaptarnos y utilizar las herramientas que tengamos disponibles, que aunque pareciera que ahora ese distanciamiento social afecta muchas de estas cuestiones, ¿no? Profesionales de la salud paciente, hay muchas herramientas que nos ayudan a ese acercamiento y que están mucho más a la mano de repente como estas plataformas. Y las responsabilidades del paciente, pues esperamos que el paciente asista a sus a sus consultas médicas, incluso si son de manera virtual, por ejemplo, que empiece a implementar todos estos cuidados que vamos a ver a continuación, el uso del calzado adecuado. Importante que el paciente entienda que debe estar informado y que debe preguntar sus dudas. Muchas veces los pacientes no preguntan por pena bueno, y ahí queda, ¿no? La información que a lo mejor se le dio, pues no va a llegar o no va a representar un cambio de conducta del paciente porque no entendió al fin y al cabo. O a lo mejor lo entendió, pero como nunca se reforzó ese punto o no se volvió a hacer esa evaluación, pues obviamente ahí quedó, ¿no? Entonces, si estamos buscando verdaderamente prevenir este tipo de complicaciones, pues sí necesitamos que reforzar muy frecuentemente y que el paciente sepa que él es también responsable, ¿no? Esta responsabilidad es compartida. Lo que el profesional de la salud debe abordar y también lo que el paciente tiene que hacer o los cambios que debe seguir para que pues para lograr este conjunto que es mantener esa salud, ¿no? O el estado óptimo. Y ante todo esto, bueno, antes de finalizar esta primera parte, pues nosotros hemos encontrado que es necesario incrementar este número de revisiones, de valoraciones eficaces que se tienen que hacer por los profesionales de la salud, que teníamos que adaptar estas necesidades pues a nuestra población y sabemos que es muy necesario. Necesitamos incrementar esta prevención y pues que estas intervenciones sobre el empoderamiento de los pacientes de enfermedades crónicas pues son un proceso que está en evolución, ¿no? Y que siempre tenemos que estar buscando la manera de cómo lograrlo y cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces, la Secretaría de Salud, por medio de la Dirección Estatal de Nutrición y con la guía del Centro de Atención Integral en Pacientes con Diabetes CAIPADI, pues lanza a partir de noviembre del año pasado esta capacitación de la que estamos viendo el día de hoy, y pues tiene por objetivo principalmente lograr esta parte de las complicaciones, sobre todo esta complicación que es la del cuidado de el cuidado de los pies, pues lograr llegar a más personas y lograr que todos nuestros profesionales de la salud, no solo los médicos, puedan involucrarse en todo esta prevención y en conocer todos estos puntos importantes y que los puedan aplicar y así que el equipo multidisciplinario que tenemos pues se pueda complementar. Y pues ya sin más y para no dejarles aquí con más tiempo, les vamos a pasar a la intervención del doctor Nasul. Muchas gracias. Excelente, Nayeli, muchísimas gracias. Yo es definitivamente la finalidad de este tipo de capacitaciones, que bueno, en este momento la estamos dando virtual, pero hemos tenido la oportunidad de darla persona a persona en muchos centros de salud de aquí del estado de Yucatán, pues definitivamente lo que buscan es evitar esta complicación, ¿no? Que es tan discapacitante y que para muchas familias pudiera significar pues una disminución franca en la calidad de vida, en la posibilidad de conseguir sustento. Entonces, las amputaciones por pie diabéticos es una complicación que se puede prevenir. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, pues esa es nuestra tarea, ¿no? Tratar de dar la mejor calidad de vida a los pacientes con algunas habilidades, algunas herramientas que centros como CAIPADI desde la Ciudad de México ha fomentado y ha impulsado y que nosotros aquí en Yucatán, pues por supuesto estamos adoptando, impulsando y la continuaremos el tiempo que sea necesario, ¿no? Así que ahora les dejamos con el doctor Nasul.
Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo. Y vamos a hacer una descripción breve de las lesiones, evaluación, control. Y también vamos a mencionar cómo con actividad física de forma muy general podemos hacer la prevención no nada más para diabetes, sino también para prevenir el pie diabético. Estas lesiones que vamos a revisar son lesiones que debemos de buscar intencionadamente porque incrementan el riesgo de presentar un pie diabético. La primera lesión que como médicos, y recordemos que esta plática la pueden estar viendo personal de la salud y público en general, por eso es tan importante hacer esta descripción. Algunos términos técnicos van a salir por ahí, algunas imágenes también, pero bueno, creo que es importante que lo veamos tanto pacientes como médicos y personal de la salud, porque hemos estado haciendo mucho énfasis en eso, ¿no? El médico ya no juega necesariamente un rol principal o preponderante en la atención médica, sino que existe un grupo de profesionales para hacer un trabajo inter y multidisciplinario. Hemos tenido una charla de eso hace algunas semanas y bueno, aquí lo estamos viendo con la intervención de licenciadas en nutrición y educadoras en diabetes que lo hacen de forma muy excepcional. Entonces, la primera lesión es la hiperkeratosis. No es otra cosa más que hiperplasia de la capa córnea, que es un aumento, un engrosamiento de la piel que tenemos que estar específicamente buscando para tratar de encontrar estas lesiones en la piel. Vamos a ver más adelante los puntos donde esta lesión se presenta. En general, se presenta porque hay una presión incrementada en los puntos de apoyo del pie de forma inadecuada. Los elomas o callosidades, pues también son hiperkeratosis, pero estas se presentan en puntos muy específicos del pie, específicamente en los dedos, como los vemos ahí, y también en el quinto dedo. Estas lesiones son por dos razones: una presión externa del zapato y una presión interna generalmente por un callo óseo, un tubérculo óseo, que deja entre ellos la piel y produce una especie de cizallamiento y genera callosidades o elomas. Los elomas periunguiales no es otra cosa más que también una presión que ejerce la lámina unguial contra el canal y genera una lesión como la que vamos a ver, y está más predispuesta la gente que tiene uñas de este tipo en teja o que tiene una curvatura incrementada en la forma de su uña. Esto va a generar una onicocriptosis recurrente y recordemos, médicos y pacientes, que tenemos 4 etapas de la onicocriptosis, que también en cuanto veamos que esta lesión puede ser no muy dolorosa, podemos empezar a sospechar, porque realmente lo es, sospechar si ya hay un dato de neuropatía. La hiperkeratosis en el talón es otra lesión que tenemos que buscar, que es lo más frecuente es que se genere por un uso de un calzado que está descubierto en la zona posterior y que genera resequedad, y también como una alteración biomecánica que puede condicionar su aparición. La onicomicosis es de las más frecuentes, no nada más en pacientes diabéticos, pero ellos tienen 3 veces más probabilidad de presentarla. Es un pronóstico muy bueno, es un predictor para el desarrollo de úlceras en los pacientes con diabetes. La mitad tendrán un dolor o malestar importante y el 30% de los pacientes tendrán dificultad o disconfort al usar su calzado de forma correcta, que vamos a ver más adelante cómo es esto. Las úlceras. Cuando las úlceras ya aparecen, ya hay demasiado daño. Los factores de riesgo para que aparezcan las úlceras en general son complicaciones microvasculares. Pacientes que ya tienen antecedentes de retinopatía o nefropatía diabética tendrán más riesgo de presentar las úlceras. Un pobre control de la glicemia, ya lo vimos, mayor de 7, mayor de 9, en la hemoglobina glucosilada será un factor de riesgo. Tabaquismo, enfermedad arterial periférica, mal uso de los zapatos, edad avanzada y una diabetes de mayor duración, de una duración de mayor de 10 años. Otro factor importante que viene asociado con estos problemas, por supuesto, es la obesidad. Y la obesidad genera una alteración en la biomecánica de la marcha y de la estabilidad en el momento de estar parados, lo que genera una redistribución anómala de los puntos de presión en el pie y por supuesto que empieza a generar callosidades y lesiones en el pie donde no debería de haber puntos de apoyo por este cambio de la biomecánica a la marcha. Vamos a ver pie plano e hiperkeratosis en zonas donde, insisto, no debería de haberlas. Al conocer entonces estas lesiones, tenemos que tener en cuenta, médicos, personal de la salud y pacientes, que un examen integral del pie debe valorar estas 4 esferas.
Vamos a verlas de forma muy breve. La valoración dermatológica tiene que ser buscando en general 10 puntos en los pies, perdón. Vamos a ver más adelante un video que es el primero, el tercero y el quinto ortejo, la cabeza de los metatarsianos, la zona del arco del pie y la zona del talón. Vamos a buscar varias cosas ahí. Vamos a buscar además las lesiones que ya mencionamos, además si hay humedad, si hay fisuras, callos, úlceras, maceración cutánea. Vamos, importante revisar el color y la temperatura del pie, si hay presencia, además de que hubiera onicomicosis, que hubiera micosis plantar, micosis unguial, onicocriptosis, cerosis cutánea, insuficiencia venosa o edema. Todo esto nos estaría hablando de, o estaremos buscando alteraciones en la vascularidad, en cómo están los nervios y si hay o no hay predisposición a presentar infecciones. En la valoración musculoesquelética, vamos a buscar alteraciones normales, quizás, del pie o de la estática del pie. El pie cabo, como podemos ver en esa imagen, o el pie plano, que nos redistribuye de forma muy específica las cargas en el pie durante la marcha y al momento de estar parados. Las anomalías como el hallux valgus, ¿verdad? O los juanetitos, que también generan y predisponen a puntos de fricción muy específicos con el uso inadecuado del zapato, y los dedos en garra, que también, como podemos ver en las flechas, genera una zona de fricción donde normalmente no debería de haberlo. ¿Qué otras alteraciones pueden poner en riesgo, no nada más la forma del pie, sino de los miembros inferiores, nos pueden poner en riesgo? Bueno, pues las rodillas o genu varo, ¿verdad? Que es esta curvatura hacia afuera anómala de las rodillas, o lo contrario, ¿verdad? Un genu valgo. Estas, como podemos ver, redistribuye las cargas del pie y de la rodilla. El talo varo también, que es una desviación anómala del ángulo del tobillo cuando estamos parados o estamos caminando, o lo contrario, el talo valgo. Estas anomalías las tenemos que buscar, incluyendo el espolón calcáneo, que muchas veces ni siquiera es perceptible y lo encontramos como un hallazgo en un estudio de una radiografía por un dolor de talón, y todo esto nos predispone a generar puntos de presión que no deberían de estar y generar zonas de riesgo para que aparezcan lesiones. Entonces también debemos de considerar la valoración neurológica. La valoración neurológica, generalmente buscamos valorar la sensibilidad a la palpación y la sensibilidad vibratoria. Más adelante vamos a ver un video donde lo explica muy bien este video que tenemos. Se hace una prueba como esta, que es la prueba con un monofilamento, ¿sí? Que debe de ser con el protocolo, como se establece, una presión de 10 gramos, que el monofilamento se deforme hasta formar una letra en C. Esta presión equivale a 10 gramos de presión en los puntos que estamos viendo ahí marcados en la imagen, y esto tenemos que hacer la evaluación y pedirle al paciente, como veremos, si percibe o no percibe la presión con el monofilamento. Otra técnica, si no tenemos el monofilamento, es la percepción de las texturas. Como podemos ver ahí, diferentes texturas suaves, rugosas, lisas, podemos emplear en nuestros consultorios. Tenemos este tipo de materiales si no tenemos el monofilamento. Además, también debemos de considerar que esta evaluación tiene que ser rápida, tocando 10 puntos aleatoriamente y que el paciente nos diga si lo percibe o no. La sensibilidad al diapasón, que es para valorar la sensibilidad vibratoria, ¿sí? Esta es una técnica que veremos mejor en el video, donde hacemos vibrar un diapasón, unas características específicas en cuanto a hertz, y tenemos que percibir la vibración igual o mayor a 8 segundos. Generalmente se pone en el primer dedo del pie, en la articulación entre las falanges, y si ahí no es posible, se va uno al maleolo interno, la bolita del medio del tobillo, que es el hueso del peroné, para determinar si existe un problema. Hay que recordar que ninguna de las pruebas se hace en una zona donde exista una lesión. La valoración vascular es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de determinar, como dijimos hace unos momentos, si existe una lesión ya en los vasos sanguíneos. Principalmente hay dos puntos que vamos a explorar. La palpación de dos pulsos, el pulso pedio y el pulso tibial. Aquí el paciente deberá estar acostado y es importante revisar los dos pies. La palpación del pulso pedio se da en esta zona, buscando la arteria dorsal pedia del pie, con esas referencias de los huesitos, y también viajando medialmente
con respecto al tendón del primer extensor del dedo, ¿sí? Ahí lo podemos encontrar y la arteria tibial, la vemos en esta imagen, viaja por debajo del malleolo interno en el túnel del tarso junto con los tendones y el nervio tibial de esa zona. Entonces, estas son las zonas que debemos de explorar. Como vemos en la imagen, se tienen que utilizar solamente estos dos dedos, no se utiliza el dedo pulgar, ya que este tiene su propio pulso y podemos equivocarnos. Otra medición es la medición del índice tobillo-brazo. Lo normal de este índice es que nos dé 0.9 y 1.3. ¿Cómo se obtiene esto? Se tiene que hacer una medición de la presión arterial del brazo y de la presión arterial del tobillo. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Es importante hacerlo con el paciente acostado. Esto nos dará el índice del tobillo, que tiene una sensibilidad, tobillo-brazo, perdón, una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. Si queremos sacar el índice derecho, entonces tomaríamos la presión arterial sistólica, o sea, el número más alto de la presión de la pierna derecha y la presión arterial sistólica máxima de los brazos. La máxima de alguno de los dos o un promedio si difiere mucho una de la otra. Si es para el lado izquierdo, es todo lo contrario. Insisto, el paciente tiene que estar acostado, lo vamos a ver en el video. Es importante que como médicos la dirección ha formulado este formato muy, muy bueno, donde podemos llevar en cada una de las consultas un registro pormenorizado de lo que vamos encontrando en cada una de las consultas de nuestros pacientes para ir viendo si el paciente realmente está controlándose y estamos previniendo la aparición de lesiones o se está deteriorando. ¿Cada cuánto debemos hacer esta revisión? Depende. Sí, dependiendo del estadio en el que esté nuestro paciente, si el paciente está bien, será en la revisión cada año. Ojo, la revisión, las consultas no. No necesariamente en cada consulta estaré haciendo una revisión de pies. Si bien no es muy larga, de acuerdo a la revisión bibliográfica, no es necesario hacerlo. Si tuviéramos todo el tiempo, por supuesto que lo podemos hacer. Si en estadio 1, de 3 a 6 meses, en el 2 a 3 meses, y si estamos más avanzados ya con úlceras o amputación, cada mes o cada 2 meses. En todos los casos tenemos que hacer labor de educación al paciente, estar recordando todo lo que hemos visto en la plática anterior y lo que veremos en la siguiente. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Bueno, encontramos algo sospechoso como una úlcera o una lesión que creamos que pone en riesgo el pie del paciente, no, seguimiento en cada consulta. Si es así, habrá que derivar a segundo nivel de atención médica. Recordar que todas estas recomendaciones van dirigidas al personal de salud del primer nivel de atención médica, del primer nivel de contacto. Entonces, no olvidemos, ¿qué vamos a revisar en cada consulta? Básico, el pulso de la arteria pedia, la humedad entre los dedos, la búsqueda de hiperkeratosis, la revisión de los zapatos, la temperatura del pie, el llenado capilar de todos los deditos, el color de la piel y lesiones cutáneas. Ya hablaron de las barreras. Sí, hay barreras, poco tiempo, escaso material, mucha gente, pero si no podemos hacer una evaluación muy, muy exhaustiva, pues bueno, hay cosas muy generales que también son de gran predicción para poder hacer un diagnóstico a tiempo y evitar complicaciones. De nuevo, observando la inspección general, ¿verdad? Color, lesiones, el estado de las uñas, cómo está la sensibilidad, si usa o no calcetines, si dejan marca o no, y revisión del calzado. Estas, por el bien de nuestros pacientes, debemos de hacerlo de forma rutinaria. Recordemos, ya lo mencionamos, estas lesiones generan amputaciones cada 20 segundos. A nivel mundial, la amputación derivada de un pie diabético es la amputación más frecuente no traumática en pacientes a nivel mundial. Entonces, no es algo por lo cual no tengamos que poner atención, sino todo lo contrario. 80% son prevenibles. Hay que recordar que en general confluyen 3 factores que están generando la patología en el pie. Patología de isquemia, neuropatía o infecciones. ¿Sí? Las 3 pueden estar aisladas o pueden estar las 3 juntas, van a representar un ambiente propenso para que genere necrosis.
No olvidemos entonces como médicos, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta que el pie diabético nos genera entonces dos tipos de pie diabético según esta bibliografía que estamos mencionando, un pie diabético por neuropatía o isquémico. Recordar que la neuropatía puede generarnos una ulceración neuropática, puede generarnos un pie de Charcot o puede generarnos, en el caso ya de un pie diabético isquémico, un pie diabético neuroisquémico con isquemia severa o con isquemia extrema. ¿Por qué menciono esto? Porque debemos de prevenir que nuestros pacientes caigan en esta zona. Y aquí voy a hacer esta aclaración. Vamos a hablar más adelante de actividad física. Los estadios en nivel 2 son generalmente asintomáticos con todo un gran espectro de lesiones en el pie. Son asintomáticos, pero no necesariamente son compatibles con actividad física. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos cuando prescribamos la actividad física y por eso tenemos que hacer una adecuada exploración de los pies. Todos estos no son compatibles con actividad física, por lo menos donde hay apoyo. Otro tipo de actividad física, como vamos a mencionar, sí lo son. Ahora vamos a ver un video que es de la dirección, el cual voy a ir narrando y comentando a partir de este momento. Aquí el doctor nos presenta una técnica correcta para hacer una exploración del pie diabético en nuestros pacientes. Vamos a ver cómo se explora y vamos a ver los materiales que se van a utilizar. Podemos ver los materiales que se van a utilizar durante la exploración. Los guantes para protegernos, el diapasón de 128 Hz, el monofilamento de presión, como mencionamos, de 10 gramos, ¿sí? Texturas diferentes, lisas, rugosas, un algodón, una batelenguas o una pluma. Objetos fríos o calientes, como un termo con café que estamos viendo ahí, o una botella de agua fría. Nuestro esfingomanómetro y nuestro estetoscopio. Además del formato que ya mencionamos, que es importante tenerlo a la mano durante la exploración para poder hacer un correcto registro de las lesiones. Vamos a mencionar que es una exploración que debe ser programada. Al paciente hay que comentarle antes de la cita que tiene que llegar con los pies limpios, las uñas despintadas, y el primer paso es hacer una exploración dermatológica que ya hablamos. Vean cómo se va a revisar el pie. Vamos a revisar el dorso del pie, la planta, la parte lateral y la parte medial del pie. Las zonas interdigitales, ¿sí? Y la zona de las uñas. Buscar las lesiones cutáneas, engrosamiento del pie, de los callos, como ya mencionamos. Hay que pasar los dedos por la planta del pie para poder sentir algunas lesiones que no sean muy evidentes, ¿sí? Grietas, cambios de coloración en la temperatura del pie y cambios en la temperatura del pie, y la presencia de la onicocriptosis o uñas enterradas, además de la onicomicosis. Hay que recomendarle al paciente que esté sentado durante la exploración y podamos utilizar un espejo, si el paciente no puede ver sus lesiones, para que él vea las lesiones, principalmente las que están en la planta, y las pueda ver cómo está un pie sano y cómo está un pie patológico. Vamos a ver la exploración neurológica del pie. Ya vimos los instrumentos que se van a utilizar. Aquí el doctor procederá a utilizar el monofilamento. Se dobla cuando hacemos una presión de 10 gramos. Tenemos que ver que se dobla en forma de C y regresar en posición original aproximadamente en 2 segundos. Hay que explicarle al paciente lo que vamos a hacer. Por lo tanto, hay que pedirle al paciente que nos dé la mano, hacerle pruebas en el brazo para que él sienta y vea lo que estamos haciendo. Ahora, para realizar la prueba debemos tocar 10 puntos en el pie, ¿sí? El primero, el tercer o quinto dedo. Las cabezas de los metatarsos, 2 zonas en la parte media, como mencionamos, una parte en el arco, y el talón y el dorso del pie, ¿sí? La prueba será positiva si el paciente siente a partir de 6 puntos, quiere decir que esto es bueno, ¿sí? A continuación le vamos a decir al paciente que nos diga la palabra sí cada vez que sienta el monofilamento. Que cierre los ojos, ahí le estamos apretando al paciente, vemos el subtítulo, la paciente dice que sí percibe el contacto con el monofilamento.
Vean cómo se dobla el monofilamento. Esta es una técnica correcta, ¿sí? Fueron 10 puntos que se revisaron. Ya lo habíamos mencionado, si hay callos, si hay heridas, no se realiza la prueba del monofilamento porque la sensibilidad estará alterada, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora la valoración de la capacidad vibratoria utilizando el diapasón de 128 Hz. Vean cómo se debe de utilizar. Se toma del mango, ¿sí? No se toca la parte gruesa. Tratar de dejar un gran espacio entre el mango y la orilla con el pie del paciente. Ahora se activa, vamos a ver cómo lo va a activar, y le explicamos al paciente lo que vamos a hacer. Igual que con el monofilamento, probamos en el brazo. Ahí lo siente, ¿sí? Se pone en el pie, y ahí le enseñamos al paciente lo que vamos a hacer. Como pudieron ver, se hizo en el pie, en el dedito, en la articulación interfalángica, y si ahí no es posible o no se siente de manera correcta, nos vamos al malleolo medial del peroné a hacer la prueba. Ahora se va a hacer la prueba completa. Vean. Aquí se activa el diapasón, se aplica en la zona del dedo y la paciente está percibiendo que el diapasón está vibrando. Por lo tanto, la paciente no ha dicho nada. Cuando ella percibe que ya no vibra, va a decir. Ahí nos comenta que ya la prueba es correcta, pues duró más de 8 segundos. Es normal. Vamos a hacer otras pruebas, como podemos ver ahí, ya tiene preparadas las botellas de agua. Si no tenemos monofilamentos, si no tenemos diapasón, utilizamos entonces lo que se mencionó hace un momento. El algodón, la pluma o superficies de diferente textura. Aquí se le pregunta al paciente si siente o un bolígrafo o el algodón. Y la paciente nos dice lo que está sintiendo, ¿sí? Ahora, en caso de las temperaturas, tenemos caliente y frío. Se le van a aplicar las dos y se le va a pedir al paciente que nos diga cuál está más caliente, el primero o el segundo. El segundo refiere a la paciente, esto es una prueba correcta, son pruebas complementarias a la sensibilidad. Vamos a ver ahora la exploración del pie en cuanto a su cuestión circulatoria. Ya revisamos dónde estaba la arteria pedia, pasa en la cara dorsal del pie, la arteria pedia, y la tibial pasa en el túnel del tarso. 2 deditos, ahí nos comenta el doctor, no se utiliza el dedo pulgar, tiene su pulso propio. Ahí vamos a poner en la zona detectar, no hay que hacer mucha presión y con eso debemos detectar el pulso de la arteria pedia o de la arteria tibial. Si no encontramos esto, nos podemos ir a la arteria poplitea que está por detrás de la rodilla. Ahora hay que revisar el llenado capilar, hay que apretar los deditos para ver si se ponen blancos y cuánto tardan en recuperar su color. Vamos a ver ahora el índice tobillo-brazo. Vean, el paciente está acostado, ¿sí? Vamos a tomar primero la presión arterial de los brazos. Vamos a utilizar la presión arterial sistólica. Es importante, como dice aquí el video, no nos sirve la presión que se tomó para la consulta, ya que esta es sentada o parada y no nos sirve para estos rubros. Entonces aquí vemos al doctor tomando la presión del brazo y ahora tomando la presión de la arteria pedia o de la arteria tibial. Cualquiera de las dos pueden ser. Como mencionamos ahora, puede ser esa arteria, ahí vamos a colocar el estetoscopio en cualquiera de los dos lados para obtener esa cifra. Ya que tenemos las presiones sistólicas de los brazos y de los pies, se hace la fórmula del índice tobillo-brazo que vimos hace un momento. Se utilizará la presión sistólica mayor entre ambos brazos o ambas si son muy diferentes entre ellas, ¿sí? Se hace una división, se hace un promedio, ¿sí? Se divide la presión del brazo sobre la del tobillo y el resultado tiene que ser de 0.9 a 1.3. Si es inferior a 0.9, tenemos un problema de circulación importante, ¿sí?
Aquí el último comentario es importante. Se tienen que explorar los dos pies siempre. Y los resultados, como vimos y dijimos, se tienen que registrar en el formato. Esto es importante. No dura más de 10 minutos hacer esa exploración, por eso dijimos que era una exploración programada y hay que hacerlo con todos los pacientes que tengan diabetes. Esta exploración, como pueden ver, es muy sencilla y se la hacemos de forma rutinaria. Yo creo que no va a haber mayor problema en que lo podemos dominar y lo podamos hacer. Nuestros pacientes nos lo van a agradecer mucho. Ahora vamos a continuar y ya por último, a ver este punto que a nosotros nos gusta mucho, que es la actividad física en la prevención. Si yo pongo en el buscador científico de PubMed, de referencias bibliográficas, si pongo la palabra pie diabético y actividad física, me aparecen 574 referencias y como podemos ver, con mayor número de ellas a partir de los últimos 10 años. Recordemos que este problema ha crecido mucho y que también la investigación ha avanzado. Es importante recordar, ya lo hemos mencionado, el tratamiento es integral, no puede ir uno específicamente en un paciente, tienen que ir los cambios al estilo y hábitos de vida, la nutrición, la actividad física y la farmacología, olvidándonos el punto de que la farmacología es lo más importante para el tratamiento. Como pacientes debemos tener en cuenta que no nada más por tomar las pastillas, que tomarlas bien, hay que recordar cuándo tomarlas, cómo tomarlas, qué estamos tomando, pero no es lo único que tenemos que hacer. Este artículo con el que vamos a terminar es un artículo que hace una revisión exhaustiva, se llama un metaanálisis, donde se revisan qué se ha hecho y qué se tiene de evidencia con respecto a ejercicio y pie diabético. En general se encontró que los beneficios primarios de la actividad física para el pie diabético son: mejora la velocidad de conducción nerviosa en el nervio peroneo y el nervio sural, que son precisamente estos nervios y sus ramas los que empiezan a generar disfunción y la aparición de la neuropatía en el pie. Por lo tanto, toma mucha relevancia que la actividad física haya demostrado que mejora la conducción. Por lo tanto, también hay una mejoría importante de la función sensorial periférica. Y la última que podemos ver ahí, que ya hemos hablado, mejora al tener una mejor propiocepción, por mejor funcionamiento de los nervios, una distribución, corrige la distribución de la presión máxima del pie, lo cual previene y limita la presencia de todas esas hiperkeratosis que ya hablamos. Otros beneficios secundarios que están muy descritos en la literatura es la reducción de valores de las glicemias capilares y centrales, la reducción de la hemoglobina glucosilada a valores de menores de 7, de 6, obviamente con todo lo demás, nutrición, ejercicio, alimentación, salud mental y fármacos. Está demostrado que todas las formas de ejercicio causan impacto benéfico en el control de la diabetes y el ejercicio de resistencia aeróbico nos mejora mucho el primer problema, que es la resistencia a la insulina. Ojo, pero además debemos de recordar que tenemos pacientes, o que estamos hablando de pacientes con pie diabético. Este ejercicio hizo una revisión en 418 pacientes, donde se aplicaron diferentes formas de ejercicio, aeróbico, de resistencia, con ejercicio aeróbico combinado, otra forma de ejercicio con resistencia y ejercicios de balance, o aeróbico y balance. Todos estos diferentes tipos de ejercicio causaron la mejoría que vimos en la diapositiva anterior, lo cual es sumamente importante. Esto no lo generan los medicamentos, no lo genera la alimentación por sí sola. En sinergia tenemos todos estos beneficios. En el caso muy específico de la medicina del deporte, punto importante es la dosificación y la prescripción, que da para un curso completamente de muchas horas, que es el tipo del ejercicio, cuánto tiempo lo voy a prescribir, cuánto va a durar la sesión, a qué intensidad lo va a hacer y cuántas veces al día o a la semana. Punto importante para capacitar a los médicos, que conozcan que no nada más es mandar a hacer ejercicio al paciente o decir que hace ejercicio, sino todos estos elementos que hacen una prescripción y dosificación correcta. Por último, la diabetes es compatible con la actividad física, ¿sí? Hay mucha evidencia que así lo demuestra, ¿sí? Si ponemos diabetes y actividad física, encontraremos más de 37,000 referencias. Por lo tanto, creo yo que es algo que tenemos que tener a la mano todo el tiempo. Este es un consenso internacional sobre cómo se debe manejar el ejercicio en pacientes con diabetes.
los médicos del deporte lo hacemos muy frecuentemente, y lo que queremos y lo que hacemos en la dirección es que con nuestros activadores transcribimos todo esto y se hacen sesiones específicas para los pacientes. Pero no es suficiente, hay que empoderar a todo el personal de salud y a los pacientes mismos a hacer sus actividades y aprender a cómo hacerlas. Para que un paciente haga ejercicio tendrá que tener glicemia, según la literatura, entre 250 y no mayor de 300, para no producir problemas. Tampoco puede tener glicemias de 100, porque entonces se le puede bajar el azúcar y ser contraproducente. Tener mucho cuidado con la nicotina, con aquellos pacientes que están dializados, y por supuesto con nuestros pacientes que estamos hablando en este momento de úlceras o pie diabético, pues tenemos estas recomendaciones de actividades donde se genera resistencia, se genera incrementos de la frecuencia cardíaca sin el apoyo y la fricción de los pies con el calzado. Podemos ver entonces ejercicios, como dice este ejemplo, ejercicios isométricos, ¿verdad? Apretar la pancita, apretar el abdomen para empezar a generar estabilidad en el centro del cuerpo. Podemos generar ejercicios de movilidad o simular la marcha en la silla, flexionando la cadera con la rodilla flexionada y alternar con movimiento de los brazos. Hay que recordar que el paciente que está en estos estadios es paciente que está muy deteriorado, que generalmente no hace ejercicio, y que estas actividades como la que vemos en la imagen generará se va a agitar rápidamente. Entonces no podemos poner ejercicios como correr, caminar, porque además se va a lastimar los pies. Hace algunas semanas dimos una capacitación y enseñamos una gama de ejercicios muy amplios para pacientes diabéticos, pero no tocamos el tema del pie diabético. Otros ejercicios, como podemos ver, es la movilidad de brazos y piernas alternadamente, donde, como si nos imaginamos, va a haber incrementos de la frecuencia cardíaca, va a haber incremento de la frecuencia respiratoria, pero también hay movilidad articular. Y como podemos ver ahí, es seguro, no hay riesgo de caerse, vigilar que la silla esté en buenas condiciones y no estamos apoyando los pies ni estamos haciendo fricción en el piso. Vamos a ver más adelante cómo se usa correctamente el calzado. Otro ejemplo para que veamos cuántas actividades podemos hacer para llevar todo el día explicando ejercicios y llegar al punto en el que el paciente pueda hacer quizás algunos otros ejercicios como fuerza, ¿verdad? Con ligas, en este ejemplo que estamos viendo acá, que es bien importante que el paciente con cualquier enfermedad cardiovascular crónica haga ejercicio de fuerza porque va a mejorar mucho su estado de salud, está comprobado científicamente. Quizás podamos llegar al punto en poder hacer actividades de este tipo, si el pie está controlado, si no hay úlceras, si no hay lesiones, si las glicemias están controladas, si ya aprendimos a usar bien nuestros zapatos, de las calcetas y demás, podemos llegar a esto, ¿por qué no? Muchas gracias por su atención y gracias por la oportunidad de nuevo. Excelente, doctor Nazul, ¿no? Increíble toda la gama y todo lo amplio que puede ser el tema de actividad física, pero sobre todo yo creo que hoy muy importante el tema de documentarnos bien para recomendar de una manera correcta actividad física hasta en pacientes que están pasando por algún proceso o por algún estadio de pie diabético, ¿no? Como comentábamos en alguna capacitación pasada, algo es mejor que nada, ¿no? Entonces, si podemos apoyarlos de manera correcta para que puedan mover de alguna manera el tronco superior y hacer un poco de actividad cardiovascular, por supuesto, con mucho cuidado, pues eso definitivamente va a traer muchos beneficios. Así que yo creo que esto igual es bien importante para que, bueno, los profesionales de la salud que nos están escuchando, pues como hemos repetido siempre, pues se apoyen en médicos del deporte, ¿no? Que tienen absolutamente toda la parte, pues técnica y de evidencia, ¿no? De los ejercicios que serán los más recomendables para nuestros pacientes. Muchas gracias, como siempre, doctor Nazul. Y por último, pero por supuesto no menos importante, les dejo con la nutrióloga y educadora en diabetes, Ana María Vera. Muchas gracias. Bueno, pues ya en la última parte de este curso, lo que vamos a abordar ahora son las recomendaciones que van a estar dirigidas al paciente. Es muy importante que nosotros, como el personal de salud, dominemos bien estas recomendaciones para que se las hagamos llegar. Ahorita ya nos comentó el doctor Nazul qué es lo que nos compete, lo que nosotros haríamos para tener una revisión adecuada de los pacientes. Pero a lo mejor esa revisión la vamos a hacer cada mes, cada 15 días, cada 2 meses, cada que veamos a nuestro paciente. Sin embargo, aquel que se va a ver todos los días es el paciente mismo. Entonces es muy importante hacerlo responsable y que aprenda de qué forma puede cuidarse
qué recomendaciones debe seguir y que apenas detecte cualquiera de las lesiones que ya mencionamos, pues sepa qué hacer, ¿no? Acuda al personal de salud adecuado. Entonces, vamos a comenzar con estas recomendaciones que ahorita vamos a ver que realmente son muy sencillas. A lo mejor muchas de ellas ya las hacemos de manera cotidiana y nada más sería reforzando esto en nuestros pacientes. ¿Me das la siguiente, por favor? Okay. La primera que vamos a ver sería la revisión de los pies. ¿Ya la distinguen en la pantalla? Ok, aquí está, vamos a continuar. Lo primero que haríamos sería la revisión de los pies, sería meramente la observación. Sería una revisión diaria, ahí pueden apoyarse de un espejo, como ya nos había comentado el doctor en el video, o con ayuda de algún familiar si es que el paciente no lo puede hacer directamente. Recordemos que muchas veces puede haber disminución de la visión o por algún grado máximo de obesidad, pues quizás puedan tener dificultad para ver sus pies, para inclinarse, entonces pueden apoyarse perfectamente en el reflejo de un espejo o pues alguien en la familia o algún conocido también puede ayudarles. Para ello sería muy importante que también se le dé esta indicación al familiar o la red de apoyo, entonces también ahí pudiéramos hacer uso de la invitación de los pacientes, de los familiares de los pacientes para que acudan también a la consulta. La siguiente, bueno, ¿qué es lo que haríamos, no? En caso de que detectaran algo en la revisión, sería inmediatamente acudir con ustedes. Recordarles muy bien a los pacientes que eviten agregar ya sea alcohol, alguna solución como mertiolate, que a veces desde que detectan una lesión suelen utilizarlas. Muchas veces el efecto de cualquiera de estas sustancias sería dañar mucho más la piel, o sea, aumentar la lesión que ya hay, en lugar de poder disminuir el efecto. Entonces, la recomendación es que no se aplique nada y que acudan directamente ustedes. La siguiente recomendación sería el lavado, que sea el lavado diario de los pies con agua tibia. Realmente aquí en Yucatán pues no tenemos muchos inconvenientes. Nada más sí verificar que no sea agua demasiado caliente, porque pues el cambio de temperatura extremo, ya sea muy fría o demasiado caliente, pudiera generar una lesión en la piel. Y únicamente con un jabón neutro, no se requiere de una marca en específico, puede ser de la marca que consiga el paciente y del costo que pueda ser accesible, únicamente que sea neutro, porque a veces estas sustancias que le dan el color o el olor, pues pueden también tener alcohol o generar alguna lesión mayor en la piel. Entonces, únicamente que sea un jabón neutro. Y, ok. ¿Me puedes dar la siguiente? Nada más para que veamos la parte del secado, que ese también es un punto muy importante. Ya nos lavamos los pies, pero no dejar que se sequen solitos, sino también hay que secarlos. Aquí la recomendación sería que utilicen una toalla específicamente para los pies y que no se olviden del espacio interdigital, que muchas veces es la zona donde suele generarse mayor humedad y el riesgo de que se presente la onicomicosis. Y nada más en este punto donde vemos en el lavado, se menciona considerar la ocupación del paciente. Mínimo se recomienda el lavado una vez al día, que es cuando se hace el baño, pero si nuestro paciente está en contacto directo con el polvo, con la tierra, sería adecuado recomendarle que incluso se lave los pies más de una vez, porque si se genera alguna lesión, pues de esa forma estaríamos evitando que pueda tener alguna infección al contacto con bacterias que puedan estar en el polvo en la tierra. Ahora sí, podemos ir a la siguiente. Sería la parte de la humectación. Aquí también vamos a empezar a sensibilizar un poquito acerca del uso de cremas, porque por lo general
Si algunas personas, las que utilizan crema, suelen usarla en las manos o en el cuerpo, pero no nos acordamos de aplicarla en los pies. Entonces, de entrada, darle su lugar a los pies que también requieren de esta hidratación a través de cremas, y también romper un poquito esta barrera de que a lo mejor para nuestras pacientes mujeres puede no ser difícil utilizar la crema, pero para un paciente varón sí puede haber a lo mejor ahí un poco de negación o de aceptación al utilizar pues este tipo de herramientas que van a ser de utilidad. Entonces también ahí pues trabajar un poquito con esta parte de irle explicando los beneficios al paciente para que pues vayan adoptando esta recomendación que va a ser muy útil. ¿Dónde se van a aplicar la crema? En el dorso, en el talón y en la planta. Sobre todo que no se olviden del talón, que ya vimos que es muy susceptible a que tengan estas grietas que son precisamente por la resequedad de la piel. Y que no se la apliquen entre los dedos porque podemos ahí generar humedad y entonces hay el riesgo de que se dé la aparición de los hongos. En el caso de los dedos se puede aplicar talco, que ahí nos ayudaría a absorber esta humedad. Entonces sería el uso de estas dos. Lo mismo para la crema, únicamente que sea una crema neutra, no tiene que ser una marca especial, no es necesario que se compren estas cremas que tienen a veces la etiqueta, ¿no? Para personas con diabetes, que a veces son más caras, no, únicamente que sea una crema neutra, la que ellos puedan conseguir, esa va a ser completamente útil. Vamos para la siguiente, que sería tomar en cuenta el corte de uñas, también ese es otro punto. Es muy importante aprender a cortarnos las uñas para evitar que de ahí se pudiera generar una lesión. Como podemos ver en la imagen, prácticamente el corte debe ser recto. ¿Y qué vamos a hacer con las puntitas? Vamos a limarlas. Si me puedes dar un clic más. Vamos a limarlas con una lima de cartón, de preferencia utilizar también un corta uñas en lugar de la tijera. Evitar el corte de arco, que es de acuerdo a la forma del dedo, que es como comúnmente a veces nos podemos cortar las uñas, porque con ello corremos mayor riesgo de poder picarnos y de generar una herida sin darnos cuenta. Entonces, también en el caso de estas herramientas, de estos materiales, deben ser de uso personal, evitar compartirlos con algún familiar o con alguna otra persona, porque si alguno de ellos tiene algún hongo, tiene alguna bacteria, y yo sin querer me genero alguna lesión, pues se puede iniciar una infección. Lo mismo podemos pedir ayuda en caso de que sea necesario, ya sea algún familiar, también a lo mejor prestar ese servicio quizás en el centro de salud o en el consultorio, de ayudarles a cortarse las uñas. Y nada más en el último punto, también darles esa recomendación como muy puntual a nuestro paciente, que tenga mucho cuidado si va a acudir con algún pedicurista, porque por lo general las herramientas que ellos utilizan, pues las utilizan para todos sus clientes. Entonces, nuevamente puede haber este problema de contaminación o de infección. Entonces, si el paciente tiene algún problema para poder cortarse las uñas solo, no tiene algún familiar que le ayude y va a acudir con alguna de estas personas, únicamente que lleve su material y que también le explique cuál es la forma correcta en la que le cortarían las uñas. Vamos para la siguiente. Aquí serían las recomendaciones respecto al calzado que ya nos habían introducido anteriormente. También es muy importante elegir adecuadamente los zapatos que vamos a utilizar, ¿no? Y aquí se da una recomendación de poder comprar los zapatos hasta la tarde, porque pues durante el día con la actividad normal es común que los pies tiendan a hincharse un poco. Entonces, si yo me compro unos zapatos en la mañana que me quedaron muy bien, pero durante el día, conforme yo camine, se me hinchen los pies, entonces esos zapatos me van a apretar. Entonces, mejor pues que la compra sea en la tarde y no importa que durante la mañana esos zapatos me puedan quedar pues un poquito holgados, sería mucho mejor. Igual si son zapatos nuevos, utilizarlo de poco en poco, pueden ser 30 minutos, así hasta ir aumentando, porque por lo general las primeras veces que yo me pongo un calzado nuevo, pues suele generar alguna herida, alguna presión en algunas zonas y de ahí, como ya vimos, se pueden generar lesiones mayores. Y pues revisar muy bien los zapatos antes y después de ponérnoslo. Ya vemos que pues puede ser que dentro haya algún bicho que genere algún piquete o sin querer a lo mejor en la suela del zapato hay alguna tachuela, algún espino que también pues pueda generarnos alguna lesión. Y en el caso de que el paciente utilice calcetas o calcetines, igual, de preferencia que sean de algodón, que no tengan costuras internas,
que no tengan un elástico ajustado que vaya a impedir la circulación de la sangre y que sea de una fibra que permita la transpiración. ¿Cómo lo podemos ver? Podemos agarrar el calcetín, podemos estirarlo y si perfectamente pasa, por ejemplo, la luz, quiere decir que es una fibra también grande, entonces va a permitir que haya una adecuada ventilación y nuevamente no tienen que ser calcetines caros, únicamente que cumpla con esas características, entonces ya es un calcetín que va a ser totalmente útil para el paciente. Vemos la siguiente. Aquí es una recomendación de cómo podemos evaluar el tamaño del calzado que nuestro paciente esté utilizando, y esto lo pudiéramos aplicar en la consulta. Es una actividad muy rapidita, incluso un poquito más didáctica, y el paciente se puede dar cuenta de qué tan adecuado es ese calzado que usa o no. Únicamente con una hoja de papel le vamos a pedir que dibuje el contorno de su pie con todo y su zapato puesto. Después se va a quitar el calzado y va a poner el pie descalzo nuevamente encima de la hoja y vamos a comparar, así como se ve en la imagen, cómo está ese calzado, es decir, si tenemos suficiente espacio, si alguno de los deditos se ve que está como apretado, y pues de allá podemos emitir las recomendaciones y ver si el calzado que está utilizando es adecuado o no. Podemos guiarnos también de este semáforo que se muestra en la imagen, que nos está indicando que los zapatos que no serían tan recomendados, los que nos darían un riesgo alto de complicación, son, por ejemplo, los de tacón, el calzado de punta, como vimos en la imagen anterior, o el calzado descubierto, como son chanclas o sandalias. Un calzado que nos daría un riesgo moderado sería, por ejemplo, de material sintético, los que tienen suela plana o los de tipo flats, y el calzado semidescubierto. Y los que serían de un riesgo bajo, es decir, aquellos que son los más recomendados o los más seguros, serían de un material suave, que sea un calzado cerrado, de suela antiderrapante y que también sea amplio, que no nos apriete. Ahora vamos para la siguiente. También es muy importante adaptarnos pues a nuestro contexto y a nuestra población. Realmente aquí en la población es muy común que la mayor parte del calzado que utilizamos, que utilizan nuestros pacientes, son las chanclas, por lo tanto es un calzado abierto. Y como ya vimos en el semáforo, prácticamente están dentro de los zapatos no recomendados. Quizás nuestro paciente no tenga la facilidad de poderse comprar un zapato como el que ahí se indica, con la suela antiderrapante, cerrado, o a lo mejor, pues como no está acostumbrado, pues va a ser un poquito difícil poder convencerlo de ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ver las distintas opciones que nuestro paciente tiene y poder darle la mejor recomendación respecto a los zapatos que ya utiliza o que tiene normalmente. Entonces, aquí también pudiéramos decirle en alguna sesión programada que pues lleve su calzado con el que va normalmente y que nos lleve otro par para que nosotros podamos comparar y a lo mejor entre esos dos pares pues poder recomendarle pues que a lo mejor uno de esos lo pueda utilizar de manera más frecuente porque pues es un poco más seguro, incluso sin necesidad pues, de que se comprara otros, ¿no? Y en el caso del calzado abierto, ¿no? En el caso de las chanclas, pues hacer las recomendaciones para que pueda ser un calzado un poquito más seguro, ¿no? A lo mejor utilice unas chanclas diferentes, si va a estar fuera, si va a trabajar, si va a estar en el patio, y las que utilice en la casa que sean únicamente para utilizar dentro. Que las lave también, porque pues puede ser que el paciente se lave los pies todos los días, pero si no lavamos las chanclas, entonces pues ya no sirve de nada, ¿no? Es como secarnos con una toalla que esté sucia. Entonces también la higiene de los zapatos, que revisen muy bien las suelas, porque también ahí, como ya les mencioné, puede haber algún espino, algún clavo que a lo mejor no detectamos y que puede ir generando alguna lesión conforme se va gastando esa suela y pues puede ser también de riesgo. Entonces pudiera seguir utilizando ese zapato, pero pues que tenga estas medidas de cuidado para que puedan ser unos zapatos mucho más seguros. Vamos a la siguiente. ¿Y qué es lo que necesitaríamos para que nuestro paciente adopte estas recomendaciones? Ya vimos que es necesario que digamos que aquí se apliquen las dos responsabilidades, ¿no? Lo que nos compete como personal de salud, informarle, enseñarle, pero también el paciente tiene que hacer de su parte, ¿no? Y aplicar estas recomendaciones. Entonces, para que ellos las adopten, es muy importante de entrada que comprendan que su condición los va a hacer vulnerables a tener una complicación.
sea, ¿qué quiere decir? Que ellos entiendan que pues están en un riesgo, ¿no? Desde que presenten diabetes se puede presentar alguna de estas complicaciones. No necesariamente se va a dar, pero sí es muy importante que se cuiden, ¿no? Y tratar de ir trabajando con el paciente, que se quite la idea de a mí no me va a pasar, ¿no? O de algo me tengo que morir. Hacerle poco a poco, ¿no? Trabajar esta conciencia con él, pues para que empiece a cuidarse. Otra cosa, pues, es que conozca cómo puede prevenirlo. Entonces, ahí le vamos a dar estas recomendaciones que ya comentamos para que él sepa qué es lo que puede hacer para evitar llegar a una complicación. También es importante que él mismo experimente los beneficios de prevenir. Si logramos que empiece a tener estos cuidados y que vea lo fácil que es hacerlos y que además, pues, va a tener un beneficio, ¿no? Personal, económico, en lo anímico, ¿no? También el no tener una complicación que puede ser muy discapacitante, como ya vimos, pues también él mismo lo va a adoptar y ya van a ser prácticamente acciones que haga de manera cotidiana. Que se establezcan también metas, y no las metas que quiera el médico ni las que quiera el paciente, sino tienen que ser de común acuerdo, ¿no? Entonces, a lo mejor el paciente aún no quiere utilizar crema, pero pues sí acepta empezar a lavarse los pies todos los días, ¿no? Entonces ya es un primer paso, tomamos ese acuerdo, de entrada ya está haciendo una acción que va a ser muy buena, entonces vamos avanzando de poco en poco. Y que se brinde también el seguimiento y se refuerce lo realizado. Si en esta sesión ya trabajamos que va a empezar con un cambio, es muy importante que en la próxima consulta, cuando lo veamos, le preguntemos cómo le fue, qué es lo que hizo, para que detectemos que si desde ese momento el paciente no se le olvidó y no hizo lo que habíamos acordado, entonces reforcemos, se lo recordemos y así logremos que poco a poco vaya adoptando estas recomendaciones, ¿sí? Vamos a la siguiente. También el material va a ser de mucha utilidad, el material didáctico que nosotros pudiéramos utilizar, que va a ayudar para que el paciente entienda mejor y vaya adoptando estas recomendaciones. Aquí les mostramos estos materiales que también van a estar disponibles y si ustedes lo requieren, los pueden solicitar y se los haríamos llegar, que nos muestran precisamente todos estos pasos, estas recomendaciones. Esto perfectamente lo podemos poner, por ejemplo, en nuestra computadora y se los mostramos, en un celular. Hay algunos pacientes que a lo mejor manejan el WhatsApp, se los podemos mandar. El video, también ahorita vamos a ver un videito muy práctico que igual se los podemos hacer llegar, o a lo mejor en nuestro consultorio, si nosotros tenemos este pequeño cartelito, cada que mi paciente entre lo va a ver y se le va a hacer mucho más fácil recordar cuáles son los pasos, los va a leer. Si nuestro paciente no sabe leer, pues con los dibujitos va a poder hacer esa relación, ¿no? Entonces también el tener este material disponible para ellos, pues va a ser de mucha utilidad para que se vayan afianzando mucho más este tipo de acciones que deben de implementar. Vamos a la siguiente. Vamos a ver el video. Este es un video muy cortito. Creo que no se escucha, pero les voy a leer. Te damos las siguientes recomendaciones para prevenir. ¿Qué materiales vamos a usar? El jabón neutro, la toalla, corta uñas, la crema, una lima de cartón y un espejo. Vamos a lavar los pies, a secarlos, a utilizar la toalla. Y con el espejo vamos a observar muy bien, a identificar si hay algún cambio en los pies. Especialmente vamos a aplicar la crema en el talón, en el dorso, aplicar el talco entre los dedos, cortar las uñas en forma recta, limar los bordes y vamos a revisar muy bien los zapatos. Buscar atención inmediata apenas detectemos algún cambio. Es un video muy breve que también se los podemos hacer llegar y como les comentaba lo pueden compartir con sus pacientes. Si a lo mejor en la sala de espera contamos con alguna televisión, podemos hacer la reproducción de este video y pues también es una forma de que poco a poco vayan captando mucho mejor las ideas. Como por ejemplo una persona decide comprar algún alimento porque lo ve en todos lados, ¿no? Porque lo escucha en la tele, lo ve en las redes sociales, porque ve un cartelón en la calle. Entonces, si estas recomendaciones, y no solo estas del cuidado del pie, sino cualquier otra recomendación que queramos hacer, también
se las estamos recordando constantemente, es mucho más fácil que el paciente pues lo pueda adoptar. Y pues ya para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto que es lo que ya platicamos en esta sesión. Como ya vimos, la infección del pie diabético pues es un fuerte factor de riesgo para la hospitalización y para la amputación en las personas que viven con diabetes, con el fuerte factor también discapacitante, ¿no? Y todo lo que implica. Sin embargo, la reducción de estas ulceraciones y las amputaciones es posible, poniendo de lado pues trabajando la responsabilidad de ambas partes, tanto dando atención por parte del personal como practicando el autocuidado por parte de los pacientes. La principal recomendación en este caso no es ni utilizar los medicamentos más costosos o más novedosos, sino únicamente la prevención, que es de lo que les platicamos el día de hoy. Todo es todas las acciones son sencillas, son poco costosas. Ya vimos que son incluso muy rápidas, recomendaciones muy sencillitas, y prácticamente con ello podemos prevenir una de las complicaciones pues más graves que podemos ver en los pacientes con diabetes, que son este tipo de amputaciones, ¿no? Pérdida de miembros. La prevención del pie diabético va a requerir de un control de todos los factores de riesgo. No solamente ya vimos que es muy importante las recomendaciones, pero no solamente que se laven los pies diarios, sino que también controle su peso, que controle su glucosa, que también controle los lípidos en la sangre, que la presión arterial se encuentre dentro de los límites normales. Y la suma de todo esto pues va a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque ya vimos que el pie diabético no solo depende de que el azúcar esté elevada, la glucosa esté elevada, sino que tiene que ver con la circulación, con que la presión esté adecuada. Entonces tenemos que cuidar todos los factores. Un exceso de peso también va a ser más carga para nuestros pies, entonces un pequeño callo lo puede agravar y terminar en una lesión mayor o en una amputación, ¿no? Entonces también centrarnos en todo. El control integral del paciente también es ahora sí que la mejor estrategia. Entonces, como ya nos habían mencionado, recordar que es la alimentación saludable, la toma de los medicamentos, el realizar actividad física, que ya vimos que es completamente útil y recomendable, o sea, a pesar de que nuestro paciente pueda tener algún problema en los pies, hay muchos otros ejercicios que sí puede utilizar, que le van a dar un mayor control, o sea, va a obtener beneficios en el control de su glucosa y entonces que lo van a hacer menos propenso a que pueda sufrir otra lesión. Y pues todo esto que vaya muy acompañado de la educación, ¿sí? De la educación del paciente. Y pues también que la revisión siempre forme parte en nuestra lista de prioridades, ¿no? Así como cada que vemos a nuestro paciente, se le hace a lo mejor el chequeo de la presión, se le mide el peso, también que esta revisión pueda ser de forma rutinaria. Ya comentamos anteriormente que hay una revisión que es más completa, que a lo mejor esa la podemos programar dependiendo cómo se encuentra nuestro paciente. Quizás se hace cada 6 meses o cada mes, si ya vimos que es un paciente con mayor riesgo. Pero la revisión muy sencillita que nos comentó el doctor Nazul, en la cual básicamente hacemos la observación, vemos cómo está su calzado, checamos cómo están los calcetines y utilizamos únicamente una pluma y una torunda para checar la sensibilidad. Es una revisión que pudiéramos incluso aplicar en cada consulta, que no nos va a tomar más de 3 minutos y que nos estaría asegurando pues que detectemos cualquier anomalía desde el inicio para evitar que sea una complicación. Y les queremos platicar ahorita acerca de unos compromisos, ¿no? Lo que esperamos que a través de esto que ya comentamos el día de hoy, pues podamos empezar a practicar en ahora sí que en nuestro diario, en nuestra práctica diaria, perdón. Entonces, ¿a qué nos comprometeríamos, no? A trabajar incluso con los materiales sencillos que podamos tener, a no utilizarlo de alguna forma de pretexto, de que a lo mejor no tengo mi diapasón o no tengo mi monofilamento, pero bueno, ya vimos que la pluma la tenemos todos y el algodón también, entonces perfectamente puedo hacer esta revisión en mis pacientes. Adaptarnos también a la situación actual, implementando nuevas estrategias que nos puedan seguir pues dándole el lugar adecuado a la revisión de los pies. Entonces, ya vimos que a lo mejor los pacientes con diabetes, que son esta población vulnerable, no está saliendo mucho, pero si logramos que vaya a nuestra consulta, no hay que desaprovechar esa consulta, aprovechemos ahí a revisarle los pies y detectar en caso de que haya algún cambio.
o también pues a través de llamadas, de videollamadas, darle seguimiento a los pacientes que pueden estar en riesgo de tener alguna afectación en el pie. Colaborar igual con el equipo de salud para el logro de los objetivos de control, y aquí viene esta parte del trabajo interdisciplinario. Entonces ya vimos que la alimentación es importante, pues también hacer parte a los nutriólogos. Ya vimos que también es importante el ejercicio, entonces no solo centrarnos en que tome su medicamento, en que cheque su glucosa, sino también en todos los demás factores y apoyarnos pues de todos los demás compañeros que puedan estar también ayudándonos. Reforzar la información brindada al paciente de manera continua, esto en cada consulta, y si es posible que todos los que formen parte de este equipo lo hagan. Si mi médico me da una recomendación, pero luego voy con el enfermero y me la repite, y luego el nutriólogo me lo vuelve a decir, entonces es más fácil que yo la pueda retener, ¿no? Más difícil que se me olvide. Entonces también ahí ir reforzando entre todo el equipo cada una de estas recomendaciones. Y pues no olvidar que somos profesionales de la salud y pues nuestro deber es procurarla. Entonces, aplicar todas estas medidas, por muy sencillas que puedan parecer, pero pues ya vimos que van a tener un impacto demasiado grande en la prevención de estas complicaciones y pues en el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Y ahorita queremos compartirles también parte de lo que hemos trabajado. Como ya les comentó Nayeli, este es un curso que hemos estado implementando desde el año pasado. Se empezaron estas capacitaciones en las distintas jurisdicciones, también trabajando con el ayuntamiento. Entonces, a muchos médicos ya hemos podido capacitar respecto a este tema. Y prácticamente de estas capacitaciones también han surgido estrategias muy buenas, como las que vamos a ver a continuación. En el Centro de Salud de UQ, por ejemplo, el año pasado también, decidieron hacer una jornada del cuidado del pie. ¿Qué hicieron? Convocaron a todos los pacientes que viven con diabetes, no solo los que acuden normalmente al centro de salud, sino todos los de la comunidad que quisieran ir. Se armó una sesión en la cual se les explicaron todas estas recomendaciones del cuidado del pie y después, uno a uno, los pacientes fueron pasando para que se les hiciera una revisión minuciosa con el monofilamento, con el diapasón, y todo ello se fue registrando y se fue directamente para sus expedientes para que les pudieran dar un seguimiento. Como pueden ver en las imágenes, prácticamente participaron ahora sí que todo el personal que estaba ahí, enfermeros, nutriólogos, médicos. Entonces, esta revisión del pie pudiéramos hacerla todos, ¿no? Todos podemos formar parte. Entonces, también este trabajo en equipo, la verdad que siempre da pues mejores resultados. Entonces, si ya vimos que a lo mejor en la consulta es un poquito difícil incluirlo porque estamos un poco apurados, porque tenemos el tiempo medido, pero si desde la entrada a lo mejor el enfermero me ayuda analizando, revisando cómo están sus pies, pues bueno, ya es un adelanto, ¿no? Entonces ya únicamente hago las pruebas cuando mi paciente entra al consultorio. Entonces, este apoyo mutuo es también de mucha utilidad. Y la siguiente estrategia que se aplicó fue en el Centro de Salud de Temozón, que ahí también convocaron a sus pacientes, la directora de este centro de salud convocó a todos sus pacientes, igual hicieron una sesión en la cual les platicaron acerca de las recomendaciones y después les hicieron como un pequeño spa en el cual a cada uno de los pacientes les lavaron los pies, les hicieron el corte de uñas. Igual pueden ver que prácticamente todo el personal está involucrado, las enfermeras, todo el personal que está ahí, los auxiliares. Entonces, les dieron las indicaciones, les mostraron cómo es el corte, cómo es la limpieza, el secado, y también les brindaron como un obsequio unas toallitas y unos jabones para que ellos también puedan hacer este cuidado. Entonces, aquí podemos ver esta parte que les comentaba de no solo es te digo cómo lo haces, sino también te muestro, y es mucho más fácil que el paciente lo pueda aprender. Entonces, ya vimos que prácticamente son opciones que sí se pueden hacer, que son viables. A lo mejor ahorita por la situación habrá que adaptarnos un poco, quizás ya no podamos hacer estas reuniones con muchos, pero pues sí podemos trabajarlo a lo mejor de manera individual con nuestros pacientes y conforme sea posible, pues a lo mejor ir armando más adelante este tipo de grupos donde se vayan reforzando cada una de estas recomendaciones. Y prácticamente ya con ello concluimos. Aquí están las recomendaciones y pues muchas gracias. El correo de contacto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Ani, por todas estas recomendaciones que,
como bien explicaste, ¿verdad? Son dirigidas para pacientes, pero pues precisamente eso es lo que luego a veces el personal de salud, incluyo nutriólogos, médicos, ¿no? Todos de repente como que no sabemos qué palabras utilizar para explicarles a los pacientes. Entonces, yo creo que estas recomendaciones son bien importantes. Ya estuvieron haciendo algunas preguntas algunos profesionales. Muchas gracias. Aquí el doctor Nasul ha estado contestando algunas preguntas. En la plática nos están preguntando acerca de las láminas, acerca de los materiales del video. Pueden escribir, por favor, a la dirección de correo que nos compartió Naye hace un momentito. No sé si la quieras volver a poner, Naye, por favor, que es dirección de nutrición @ssy.gov.mx. Ahí pueden mandarnos ustedes un correíto nada más donde nos pregunten ahí por las láminas de la capacitación de paso a paso y con mucho gusto se las hacemos llegar, ¿no? Tanto las láminas como también el video que es hecho también por todo el equipo de imagen maravilloso que tiene la Secretaría de Salud. Así que pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, por haber tomado esta capacitación. Todos los jueves estaremos teniendo capacitaciones dirigidas a profesionales de la salud, que esperemos que disfruten mucho. Tenemos temas muy variados, vamos a hablar de microbiota, vamos a hablar de la consulta a distancia, vamos a hablar de muchos temas que creo que pueden ser de mucha utilidad ahora que pues todos estamos buscando capacitarnos y por supuesto pues el gobierno del estado de Yucatán está haciendo su parte también y dentro de las múltiples actividades que estamos haciendo como gobierno pues esta parte de la capacitación pues por supuesto que también será muy importante. Y durante los viernes, también a las 6 de la tarde, estaremos haciendo algunas capacitaciones o cursos, pero dirigidos a público general. Así que quien quiera sumarse también a estas pláticas. Mañana, por ejemplo, tendremos un curso muy bonito acerca de el nuevo etiquetado, acerca de los alimentos ultraprocesados. Tendremos también una plática muy linda el próximo viernes acerca de los beneficios de la dieta tradicional. Nos van a hablar de la dieta de la milpa. Nos van a hablar también de los 7 comportamientos para el autocuidado de la diabetes, que también es muy importante, ¿no? Así que pues estamos aquí para servirles. Veo, hay algunos comentarios con felicitaciones. La verdad es que muchas gracias, es lo menos que podemos hacer, es parte de nuestro trabajo como parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán y pues estamos aquí para servirles. Así que nos comentan ahí, si llegué súper tarde, no hay problema si llegaste tarde para ver la presentación. De todas maneras se queda aquí en el sitio de la Secretaría de Salud en el Facebook un tiempecito para que la puedas ver y si no, nos puedes pedir por correo también la grabación de la presentación o la grabación de todo el curso y pues con mucho gusto te la hacemos llegar por correo. Así que pues no me queda más que agradecerles en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán. Muchas gracias a nuestros excelentes capacitadores, muchas gracias a las educadoras en diabetes, Nayeli y Ana María, por sus magníficas recomendaciones, sobre todo muy aterrizadas a la realidad y por supuesto muchas gracias al doctor Nasul, nuestro médico del deporte, que pues siempre es bien importante consultar a especialistas, ¿no? Cuando queremos hacer alguna recomendación, para eso están los especialistas. Si nos están escuchando médicos de la Secretaría de Salud en la Dirección de Nutrición, aquí están tanto las educadoras en diabetes como el doctor Nasul, y si necesitan ustedes alguna capacitación, que cuando ya podamos acercarnos personalmente, vayamos a su centro de salud, pues por supuesto que de eso se trata, ¿no? De que podamos apoyarles si quieren organizar alguna jornada un poquito más adelante para revisiones de pies masivas, eso también lo vamos a poder hacer sin ningún problema. La verdad es que lo veníamos haciendo durante todo el año pasado, pero pues bueno, se nos atraviesa COVID y pues lo que estamos haciendo también es un poquito pues sacar provecho también de estas tecnologías que nos permiten también estar más cerca de la gente. Así que pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo taller.